¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? En este video vamos a hablar un poco sobre la elección de maltas. Previamente ya hablamos sobre las características que nos aporta la levadura y cómo elegirla, qué buscar en una levadura, y ahora vamos a ver qué buscamos en las maltas, qué nos aporta y entonces cómo hacer esa elección adecuada de la o las maltas, principalmente por dos factores importantes. Uno, ¿qué color buscamos? Si buscamos colores dorados, colores ambarinos, colores rojizos o cobrizos, colores negros totalmente. ¿Qué colores buscamos? Y entonces nos va a llevar a qué tipo de malta. Realmente son varias. En casi todas las recetas llevan de 2, 3 hasta más tipos de maltas. Pero también en qué proporciones, ¿no? Otra cosa importante es la densidad inicial esperada, es decir, esta densidad que va enfocada a cuántos grados de alcohol buscamos. Entonces buscamos color, buscamos cantidad de alcohol en función de los azúcares, pero de la mano van los aromas. Si nosotros buscamos un color oscuro es porque van a utilizarse maltas tostadas, y de la mano entonces va a ir un aroma tostado, todo aroma a maltas tostadas, a café o a chocolate amargo, qué sé yo, dependiendo las maltas y los tipos de malta y pues bueno, el proceso y sus variantes, pero en general pues buscamos qué color, eso se puede calcular, se puede predecir. El color se puede predecir por fórmulas o por distintos softwares, como el que trato de que veamos en este curso, que es el Beer Smith. La densidad inicial también se puede predecir. Entonces, se puede calcular una densidad inicial teórica y en función de ello la elección de las maltas. Y de la mano va ligado a los aromas que le vamos a aportar, que es algo que ya totalmente es como nuestra cerecita en el pastel, los aromas que aporte la malta. Los aromas sí se pueden predecir, pero no se pueden calcular. Podemos predecir qué aromas va a tener de acuerdo a las maltas. De acuerdo al estilo, también, si debe tener tal o cual aroma, pues podemos elegir cierto tipo de malta. Pero lo que sí puede calcular es el color, calcular como un cálculo teórico, un cálculo en el cual nos vamos a aproximar mucho, en teoría, en una hoja, digamos, en un cálculo, y ya en la práctica, pues bueno, ya se puede corroborar. La densidad inicial también se puede aproximar mucho con cálculos teóricos y posteriormente ya comprobarlo al final. Para ello, pues te voy a compartir algunas de las maltas que existen. Pueden ser distintos los proveedores, pero el nombre se mantiene, ¿no? Hay malta Pilsen, malta Pale Ale, malta Caramelo, malta Viena, malta Múnich. O sea, los nombres se conservan, aunque los proveedores sean distintos. Las características que te voy a mencionar, cada malta tiene características distintas y tiene enfoques distintos. Entonces, yo te voy a mencionar algunas de las maltas más comunes que podemos utilizar y qué características tiene de acuerdo a la densidad que puede aportar y al color que puede aportar y para qué nos puede servir. ¿Sale? Existe la malta Pilsen, que puede ser 2R o 6R. Esto dependiendo de las hileras que se tiene. En la misma cebada puede tener dos hileras y solamente brotar, digamos, hacia derecha e izquierda, por decir así, los granitos de la cebada, o en su defecto, de la misma hojita que se tiene, brotar hacia derecha, izquierda, atrás, adelante, y como si fuera una tipo estrella, hacer 6 hileras. Es el tipo de cebada, en dado caso, que tiene ligeras variaciones. Por ejemplo, la malta Pilsen 2R, si es malta Pilsen, mira, recuerda, esto lo vimos en videos anteriores, recuerda que la misma cebada puede realmente convertirse en distintos tipos de malta. O sea, la misma cebada, la misma cosecha, tienes ahí, no sé, 10 hectáreas. Todas esas hectáreas pueden ser o malta base, malta Pilsen, o puede ser malta chocolate toda, o puede ser la mitad y la mitad, o puedes tener de esa misma cosecha, de ese mismo año y en ese mismo terreno, podrías tener
6 o 7 maltas distintas. O sea, lo que voy es realmente el que sea 2 hileras o 6 hileras es el tipo de cebada. Pero de ahí el tipo de malta depende, en su gran mayoría la diferencia es el secado, la intensidad, la temperatura e incluso a lo mejor el tiempo en el que se está secando la malta. Lo más básico de secado es lo que hace una malta pilsen. Es la temperatura y el tiempo mínimo para de alguna manera deshidratar la malta ya después de haberla llevado a una temperatura de germinación, que es la primera etapa para el malteado. Después de ahí lo que hace es secarla para inhibir que siga habiendo una conversión enzimática. Entonces lo mínimo necesario te da una malta pilsen, pero eso nos da la mayor capacidad de conversión a azúcares, de almidón a azúcares fermentables. Una malta pilsen va a tener una intensidad en cuanto a color muy baja, va a tener aromas también muy sutiles, más como al grano crudo. Pero lo que sí nos va a dar es una gran cantidad de azúcares. Entonces está recomendada hasta un 100%. Podríamos hacer una cerveza solo de malta pilsen. Por lo regular van a ser obviamente cervezas pálidas. Principalmente las lagers son las que se producen con malta pilsen. Nos puede dar pues casi de su peso, del peso que se tenga, puede dar hasta un 80% de densidad. 80 puntos de densidad se le puede decir. Esto de extracto, que es de 80% en este tipo de malta, significa que por cada kilogramo, en 1 litro de agua, tú podrías hacer densidad inicial 1.080. 80 puntos de densidad, eso dice indica. Claro que si son 2 kilogramos, y esos 2 kilogramos, más bien no al revés, 1 kilogramo, pero eso lo llevamos a 2 litros, en lugar de darnos 80 puntos, ya nos da 40 puntos de densidad. Se nos puede dar una cerveza que de densidad inicial tenga 1.040. Y así, dependiendo en cuántos litros dividimos, este 80% significa los puntos de densidad que nos otorga por cada kilogramo que tenemos en cada litro. ¿Sale? Entonces esto nos va a servir después para un cálculo, pero tenemos tablitas para ello. Nos da un color de 1.7 a 1.9. En realidad, hablando de 2 grados Bobigón, estos son los grados Bobigón que nos da por cada kilogramo. Hablando de ello es porque nos va a dar una cerveza totalmente pálida, como un amarillo pajizo, en realidad. Un amarillo muy claro. Está la malta pilsen, que es de 6 hileras, que es muy similar, pero la diferencia es que comparada con la malta 2R, presenta mayor poder diastático. Es decir, nos puede servir para una mayor cantidad de conversión de azúcares. Nos da una mayor turbidez también, porque tiene una mayor cantidad de proteínas. ¿Sale? Ahora, de ahí, bueno, estos son malta pilsen. En general, pues bueno, malta pilsen, ya sea 2R o 6R, es una malta base, que da un color muy sutil, un amarillo pajizo, digámoslo así, un amarillo no tan intenso, no es un dorado fuerte, ni mucho menos. Tiene casi todo lo máximo que una malta podría tener de azúcares, que pueda convertir. De ahí puede ser, por ejemplo, una malta Viena, que sigue siendo una malta que podría considerarse aún como si fuera malta base, solo que nos da un mayor color, digamos, una mayor intensidad en cuanto al color que nos da. Ya como se llevó a una temperatura un poquito más alta de secado, ya nos da aromas y sabores un poco más hacia algo horneado, ligeramente horneado, ¿sale? Pero también eso nos lleva a que su poder de conversión sea un poquito más bajo que las maltas pilsen. Entonces deja algunos aromas a pan agradables y un dorado un poquito más intenso que si fuera la malta pilsen. Y de ahí puede tener ya, o sigue la malta pale ale. Una malta pale ale, pues es la recomendada para cualquier pale ale, tal cual una American o una Indian pale ale, que nos va a dar esa intensidad aromática ya más hacia un pan o algo que ya fue horneado, ligeramente horneado, nos va a dar un color más, con un dorado pero más intenso, entre un amarillo o tendiendo hacia lo naranja, ligeramente, porque ya la coloración es mayor, porque también el grado de secado es un poquito más elevado que las maltas pilsen.
También puede ser una malta base para cualquier estilo, pero no se utiliza ni se recomienda para estilos lager, porque un estilo lager es ligero, densidades muy bajas, colores también bajos, ¿no? Y más si es una lager que sea clara o dorada. Y una pale ale tiene un mayor cuerpo, mayor densidad en boca. De entrada, el color más bajo de una ale sí es una intensidad mayor a cualquier color bajo de una lager. Entonces, de entrada, pues una malta pale ale va destinada para las ales como malta base de las ales, pero no de las lagers, por la intensidad y el cuerpo y densidad que puede aportar. Ok. Y hasta aquí pueden considerarse maltas base. Podríamos hacer una cerveza totalmente con cualquiera de estas maltas. Sin embargo, la mayoría de estilos en realidad está combinado. Así que una malta base, también cualquiera de estas que acabamos de mencionar, podríamos utilizarla como malta base mínimo en un 80, 70, 85%. Y a lo mejor los otros 15% ya de maltas de especialidad, dependiendo del estilo, obviamente. De aquí podríamos pasar a una malta Múnich, que en realidad ya no se recomienda al 100% como malta base. Podríamos utilizarla hasta un 60% y combinarla a lo mejor con algunas maltas de especialidad o incluso combinarla con una malta base. La malta Múnich tiene una ligera nota ya a horneado, tal cual como si fuera ya un pan, no ligeramente horneado como las anteriores, ya es una nota más característica sobre algo que se horneó. Por ejemplo, un bolillo, la corteza como tal de un bolillo, un migajón, una pequeña galleta, en fin, algo que ya llevó un proceso de horneado y entonces da una mayor intensidad justo a esas notas horneadas. Nos da obviamente una coloración más intensa, que ya es de 8.4 a 13.7. Ya podría ser el color característico a lo mejor de una cerveza ambarina, de las comerciales que conocemos. Así ya podría darnos esa intensidad de coloración. Por el color, pues es una cerveza, una malta que puede ser ideal para una Bock, por ejemplo, que de entrada, pues bueno, una Bock es un estilo alemán de un alto grado alcohólico, pero también de intensidades aromáticas, pues cobrizas o ambarinas. Entonces, una malta Múnich podrías utilizarla, sin duda alguna, ya para algún estilo porter, brown ale, o alguna cerveza que sea cobriza, que sea, por ejemplo, algunos estilos alemanes que tienen una intensidad ambarina en cuanto al color, pero que tienen notas maltosas. Podríamos utilizar esta como alguna de las maltas que podría ir o como en una buena proporción. Malta Biscuit. Esta malta tiene una característica importante. El proceso que llevan a cabo para crearla tiene una intensidad de calor, de secado un poco mayor. Por lo tanto, da una nota como acaramelizada, entre horneada y caramelizada, ligeramente caramelizada. Entonces nos recuerda como si fueran esas galletas, por ejemplo las galletas Animalito, que ya tienen una textura un poco más fuerte que a lo mejor un pan. Obviamente ya es una galleta que va a tener alguna especie como de algo crujiente, incluso un poco caramelizado arriba, un poquito amarguito, incluso de caramelizado un poquito más intenso. De hecho, el nombre biscuit es como si fuera galletita, en traducción del inglés al español. Entonces, justo esta nos da mayor intensidad. Ya no es una malta base, obviamente, ya es para acompañarla. ¿Cómo la podemos acompañar? Como parte de una receta con notas maltosas, como parte de una brown ale, como parte de una stout, una porter, incluso como cierta proporción, a lo mejor incluso en una pale ale, para que dé esa nota un poquito a malta. Entonces, realmente la combinación ya depende mucho del cervecero, entendiendo en qué proporción y para qué queremos aportarla. Dice aquí, se puede adicionar para cervezas oscuras, como un stout o porter, como una parte proporcional para las notas maltosas. El color intenso negro no lo va a proveer esta malta, pero sí esas notas como a galleta, como a pan tostado, esa notita un poco más como a galleta y no tanto como a pan horneado.
después de aquí, existe una malta que se llama malta melanoidina. Las maltas melanoidinas solo se utilizan en un porcentaje bajo. Dice aquí recomendada hasta un 20%. Realmente 20% de esta malta ya podría ser como límite mayor. Un 10, un 12%, incluso un 5, un 7 podrían ser proporciones adecuadas de malta. ¿Y para qué nos sirve realmente esta malta? Lo que hace es proporcionar el color rojo de una cerveza. Entonces, son ideales para que esas cervezas rojas, como la Red Ale. El color rojo en realidad lo aporta en su mayoría las maltas caramelo. Le aportan justo esos colores rojos. Pero si lo combinas con una malta melanoidina, por el proceso que lleva, lo que hace es potencializar justo ese color. ¿Vale? Entonces, bueno, esta puede ir máximo en un 20, en realidad yo creo que 20 podrías considerarlo como el máximo. Un 10. Otra cosa, te menciono los porcentajes. ¿A qué me refiero con porcentajes? Fácil. Imagínate que tu receta total son 4 kilogramos de todas las maltas. Si de esos 4 kilogramos, 3 kilogramos son de malta base, estamos hablando de un 75%. De 4 kilogramos, 3 es el 75%. Entonces estaríamos hablando que kilos totales, dependiendo de la proporción que esté cada malta. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras 4, sumando todas las maltas, 3 fueran de malta base, que son 75% de malta base, y si uno fuera, por ejemplo, de malta melanoidina, esto sería entonces el 25%. Pero si en realidad en lugar de esto fuera nada más medio kilogramo de malta melanoidina y medio kilogramo de malta caramelo, estaríamos hablando de, entonces de 12.5 de malta melanoidina y los otros 12.5 de malta caramelo. Es en proporción, a eso se refiere. En proporción de cada malta con respecto al total de la suma de todas las maltas. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. De aquí vienen las maltas caramelo, ya son maltas obviamente de especialidad. Recuerda que las maltas caramelo, la malta melanoidina, maltas que ya son horneadas o como la biscuit, que ya no van en un porcentaje alto, ya son maltas que complementan obviamente tu receta. Entonces, todas las maltas caramelo, las maltas cristal, pues sí, malta cristal o caramelo, pues llevan también diversas tonalidades. La malta caramelo puede ir desde 50 hasta 150 L. ¿Qué significa eso? Los grados de Lovibón que aporta. Por ejemplo, una malta caramelo 50 significa que aporta 50 grados de Lovibón cada kilogramo de malta por cada litro de agua final de cerveza final. Ahorita de hecho lo vamos a ver en una fórmula para poder predecir el color final. Obviamente una malta caramelo ya se llevó a temperaturas mucho más altas, se caramelizaron los azúcares, aporta colores rojizos, amarinos, cobrizos, obviamente notas pues también como a caramelo, que el caramelo es entre dulce y ligeramente tostado, ligeramente amargo por un tostado. Tofu, miel, va a proporcionar algunos azúcares que ya no se pueden fermentar, entonces pueden quedar como azúcares finales, como un dulzor final en tu cerveza. Entonces, las maltas caramelo justo nos dan color y aromas propios de esa caramelización. No se recomiendan más del 20%. Entonces, de toda tu cantidad de maltas puedes aportarle 5%, por ejemplo, 10%, ¿sale? Es ideal para cervezas belgas o alemanas, donde se pueden resaltar esas notas maltosas. Y de ahí, pues, insisto, hay varios tipos de maltas. Caramelo 60, maltas caramelo 70, caramelo 120, caramelo 150. Y entre mayor avanza el grado Lovibón, mayor es el color o la coloración que puede aportar y la intensidad de caramelización que puede aportar también. Después de las maltas caramelo vienen las maltas ya tostadas. La malta chocolate no lleva una caramelización, un tostado tan alto. El color que aporta sí es intenso, ya de 300 grados de Lovibón a 375 grados de Lovibón. Obviamente esta malta, pues, si tiene el nombre de chocolate es porque sí da algunas notas, en aroma principalmente, que nos pueden recordar al café, al chocolate amargo, el chocolate intenso, el cacao, digámoslo así. Obviamente los colores que aporta son negros,
Y pues obviamente ya son destinadas pues a cervezas porter, stout, en una pequeña proporción a lo mejor a una porter, a una brown ale. Porter, pues bueno, sí, sin duda. Una brown ale en una proporción muy, muy baja. En un stout, pues sí, sin duda puede ser parte de tu gama de maltas. Y pues te piden no exceder más del 7%, porque en realidad ya las notas y el color, pero principalmente las notas o la acidez que pudieran aportar, pues sí son altas. Y una malta todavía con una mayor intensidad de tostado y obviamente de aromas y de coloración, pues es la malta black. Maltas totalmente tostadas, que en este caso lo que más nos recuerda es tal vez las notas tostadas, quemadas, a café, que es ideal obviamente para stout, pero que debemos tener cuidado con el pH, ¿no? Desde la malta caramelo, la malta chocolate que se mencionó hace un momento, y estas en específico, black malt, el pH en maceración lo bajan demasiado. Entonces es obviamente en cervezas oscuras en donde se requieren perfiles de agua alcalinos o aportarles carbonatos, principalmente carbonato de calcio o bicarbonato de sodio. Esto del perfil de agua se habló a profundidad en los temas de perfil de agua justo en los videos que se ven dentro de nuestro curso para poder agregarle sales, y hablamos mucho sobre la adición de carbonatos enfocado a los estilos de cerveza oscuros, porque las maltas tostadas bajan mucho el pH. Pues bueno, mencioné algunas maltas ahorita, lo que nos aportan en color, en aromas, y bueno, se mencionó brevemente. Las maltas base, casi todos los azúcares que aportan son fermentables, pero también hay que recordar que ya de las maltas tostadas, maltas caramelo, ya los azúcares o lo que se pueda aportar ya no fermenta en máximo un 5%. En realidad, hay aquí un balance entre los tipos de malta que vamos a elegir y el objetivo principal. Malta base es principalmente azúcares. Maltas de especialidad son aromas y color. Pues obviamente cuánta malta vamos a utilizar. El tiempo de macerado es muy importante. Y el volumen final, pues también. No es lo mismo tener 1 kilogramo de, hablemos de una malta base. No es lo mismo que 1 kilogramo de malta pale ale lo lleves para 2 litros que llevarlo tal vez para 20 litros. La intensidad aromática, la intensidad de color y los azúcares fermentables serán muy diferentes. Entonces el volumen nos impacta, la cantidad obviamente de malta nos va a impactar, el tipo de malta y el tiempo de macerado. Para todo hay condiciones promedio. Por ejemplo, para la cantidad de malta, solo como recomendación en promedio, es que por cada kilogramo de malta, principalmente de la malta base, por cada kilogramo puedas tener 4 litros finales. O sea, para cada 4 litros finales, 1 kilogramo de malta, para que en promedio te den más o menos 5 grados de alcohol. Si en realidad tú quieres una cerveza final que tenga 4 grados, podrías tener un poquito de menos malta por cada 4 litros. O 1 kilogramo por cada 5, por ejemplo. ¿Sale? Si en realidad tú quieres el doble de alcohol, pues tal vez necesites 1 kilogramo solo por 2 litros. Obviamente, la cantidad de kilogramos y el volumen van de la mano. Solo quédate con la idea de que por cada kilogramo te puede servir para 4 litros finales, teniendo aprox 5 grados de alcohol en esa cantidad, en ese tipo de cerveza. Igual en promedio el tiempo de maceración son 60 minutos, pero también varía mucho. Estos son en promedio, si es que tú tienes lo equivalente a las maltas para un promedio de 5 grados de alcohol, que es como el promedio de la cantidad de alcohol para la mayoría de estilos. Pues en realidad tienes mayor cantidad de azúcares, es indispensable darle más tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Puedes hacerlo muy fácil, por densidad. Mides tu densidad, tomas una muestra a los 60 minutos
y lo tomas después a los 70 minutos. Si a los 70 minutos sigue siendo la misma densidad que a los 60, ya no hubo más conversión, entonces ya no hubo mayor cambio, ya, aunque lo dejes más tiempo, ya no va a haber mayor conversión. Pero si todavía hay un cambio, pues entonces, de acuerdo a esas cantidades de malta y el volumen final, pues dale otros 10 minutos y ya vas midiendo. Las primeras recetas te servirán para saber el tiempo y después ya lo estandarizas. Puedes ir haciendo el cálculo. A los 30 minutos mides la densidad, a los 40, a los 50 minutos, a los 60 y vas viendo qué tanto va cambiando. Si en realidad ya no aumenta la densidad es porque ya no hubo un cambio en esa maceración, en esa, pues bueno, el cambio de los azúcares que tenemos, ¿no? Del almidón, el cambio hacia azúcares, menor cambio de densidad es mínimo ya el cambio. Entonces, esto nos puede servir. Obviamente, los tipos de malta, pues ya lo vimos hace un momento. ¿Para qué nos sirve? Recordar que cada tipo de cerveza, cada estilo de cerveza va a tener diferentes combinaciones de las maltas, ¿vale? Y todo depende del color y de la densidad que necesitemos. Color y aromas, principalmente, ¿vale? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, medidas promedio para cervezas con 5 grados de alcohol en promedio, ¿vale? Y bueno, pues vamos a las fórmulas. Te mencioné hace un momento que se puede predecir los grados Lovibón, o sea, el color que va a tener. Previamente ya habíamos hablado en algunos videos sobre qué son los grados Lovibón y qué colores para cada grado. O sea, tú puedes tener esa referencia. Entonces, la fórmula nos implica los grados Lovibón que aporta cada malta. Ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, la malta Black puede aportar de 300 a 375. ¿Cómo se la medida? Hay que preguntarle al distribuidor o al fabricante. Entonces, si tú compras una malta de tal marca, puedes meterte a la página web y ver si a lo mejor ahí el fabricante lo tiene, o directamente a tu distribuidor, oye, ¿me puedes compartir los grados de Lovibón de esta malta que te compré? Que vienen obviamente en el saco, a veces a ellos les dan unas hojas de referencia, la famosa ficha técnica, o como te menciono, en la página web del fabricante puede venir. De ahí tomamos justo estas medidas de Lovibón. Aquí en esta fórmula se ponen los grados de Lovibón, la masa en kilogramos. Para cada malta, la cantidad que se utilice se va a poner aquí en kilogramos. Este número se utiliza, es una constante. Se utiliza para hacer los cálculos. Multiplicamos los grados de Lovibón. Por ejemplo, si hubiéramos utilizado 100 gramos, escucha bien, 100 gramos de malta Black, que fue la anterior, que tenía, por ejemplo, 300 grados de Lovibón, yo multiplicaría 300 por 0.01, porque la masa está en kilogramos. Si solo fueran 100 gramos, solo sería 0.1 kilogramos. Y eso por 8.35 con todos estos números. Y luego todo eso lo divido entre el volumen final. El volumen final en litros. Si era un lote para 20 litros y realmente tuve 20 litros, accidente de 20. Si en realidad era para 20 litros, pero ya cuando los cuantifiqué fueron 19, porque por alguna razón algo me falló, digamos, en cuestiones técnicas, entonces sería entre 19 para tener un cálculo más exacto. O para teórico, pues entre 20, que era mi receta final. Entonces con ello, pues yo ya sabría más o menos el color que aportaría esa malta. Y si tengo 2 o 3 maltas, cada una se calcula por separado. Y bueno, aquí te pongo un cálculo. Imagínate que voy a adicionar 3 kilogramos de malta Pilsen, que de acuerdo al fabricante tiene 1.5 grados de Lovibón, que voy a agregarle 300 gramos o 0.3 kilogramos de malta caramelo 60L, o sea 60 grados de Lovibón por cada kilogramo, y que le voy a agregar 0.1 kilogramos de malta, o sea 100 gramos de malta caramelo 120. Y todo ello lo voy a llevar a mira, gramos por la constante entre 20. Y esto me dice que de malta Pilsen, aun cuando sean 3 kilogramos, solo aportaría lo muy parecido a 2 grados de Lovibón.
de la malta caramelo 60, siendo 300 gramos, pero recuerda que se tiene que poner en kilogramos, de esta malta se aportaron casi lo de 8 grados de Bobigón. Y de la malta caramelo 120, como solo fueron 100 gramos, da mayor aporte de color, pero fue menor la cantidad, entonces ahí solo fueron 5 grados de Bobigón. Cada uno se hace por separado, y si lo sumo en realidad son 14.4 grados de Bobigón. Una coloración ambarina cobriza tal vez, un rojo intenso, entre café y rojo, ¿no? Podríamos decirlo. Estos son cálculos teóricos, recuérdalo. Ya obviamente después de ello, pues físicamente se puede visualizar si cumple, pero en un cálculo teórico, pues bueno, sería obviamente lo que podríamos pensar que nos podría dar como coloración. Obviamente tendría notas a miel, a tofu, a caramelo, a malta obviamente, a algo horneado tal vez, o sea, esas notas aromáticas. Y si vemos, esos 3 kilogramos son lo equivalente a 88.23 de toda mi malta. ¿Cómo lo sé? Porque dividí 3 entre 3.4, que es el total. Total son 3.4 kilogramos. 3 más 0.1 más 0.3. Son 3.4 y si yo divido 3 entre 3.4 me da que es el 88.23%. De mi malta caramelo 60 solo es el 8% y de mi caramelo 120 son casi 3%. Así es como sacan los porcentajes, dividiendo entre el total. Y algo que es muy importante considerar es el empaste. ¿A qué significa el empaste? Pues bueno, que es la relación de agua entre malta. O sea, aquí, si yo tuve 20 litros finales, pues considera que son 20 entre los 3.4 kilogramos totales. Es decir, tuve un empaste de 5.88. Esto es para 20 litros. Si yo lo quisiera hacer en 100 litros, la misma receta debería tener un empaste parecido. Si yo lo llevo a 100 litros, serían 5 veces más de agua, o sea, serían 100 litros y también tendría que ser 5 veces más de cada malta, que podrían ser casi, no sé, lo equivalente casi a 17 kilogramos para que siga siendo el mismo empaste. Eso nos sirve para más o menos tener la misma proporción en empastes como proporción entre agua y malta. ¿Sale? Que más o menos ronda algo similar a lo que te decía. Por cada kilogramo de malta, más o menos son lo de 5 litros de agua, pero en proporciones promedio. Incluso, pues esto puede variar para cada receta. Cambiaría obviamente la intensidad y cambiaría la cantidad de alcohol. Si yo cambio volúmenes y cantidades. ¿Y qué esperaría en sabor con estas maltas? Color, ya vi qué color espero. ¿Qué esperaría en cuanto a intensidad? Pues podría ser una cerveza de cuerpo ligero a medio, por el empaste, que es un empaste promedio. Entonces hablaría de un cuerpo medio, ligero, con notas dulces y maltosas, debido obviamente a las maltas caramelo. ¿Vale? Entonces esto podría funcionar de esta manera. Y recuerda que el cálculo de la fórmula que te compartí hace un momento, pues es por cada malta por separado y después se suman. Eso es cálculos teóricos, ¿vale? Puede variar si lo haces en un software o en otro, porque a veces hay software muy especializados que a lo mejor consideran factores distintos, ¿no? Que incluso el equipo en el cual se trabaja, la temperatura, el rendimiento, dependiendo qué tan especial sea tu software, puede tener ligeras variaciones. Pero pues bueno, si tú no tienes ningún software, a lo mejor esta fórmula te ayuda mucho. Puedes tenerla a la mano y hacer solo tus cálculos previos para poder tratar de intuir qué maltas y qué resultados puedes obtener. Igual esa tablita te puede servir, ojalá y te ayude, puedas tomar captura de pantalla, pausar tu video, lo necesario para que, o incluso copiarlo, para que de acuerdo a cada malta puedas saber cuántos grados de Bobigón en promedio te aporta por cada kilogramo. O sea, este dato de puntos de Bobigón es el que se pondría, pues obviamente en esta parte, en la fórmula. Los grados de Bobigón de acuerdo al tipo de malta. ¿Sale? Cada fabricante puede tener ligera variación en estos datos. No es tan abismal. A lo mejor un fabricante te dice que su malta lager es de 1.5 grados de Bobigón y a lo mejor otro te dice que es de 2 o 2.1. Realmente va a tener una ligera variación. Ojalá te haya servido, puedas capturar pantalla. Y otro cálculo que se puede realizar, pues es el de la densidad inicial.
poder calcular, incluso puedes calcular previamente qué densidad inicial puedes tener o lograr de acuerdo a tus maltas y de acuerdo a tu volumen también, es importante mencionarlo. Y también podrías predecir aproximadamente, si tu fermentación se llevara a cabo en las condiciones óptimas, cuánta cantidad de alcohol puedes tener. Entonces puedes predecir justo esos dos valores y para ello pues poder elegir las maltas. Para elegir la densidad o calcular la densidad inicial también se realiza cada cálculo de densidad por cada malta que agregues. Multiplicas la masa, o sea la cantidad, por los puntos de densidad, esa famosa eficiencia o rendimiento que tenía cada malta, o aquí lo puedes tomar. Esos puntos de densidad de esta tabla los puedes tomar. ¿Sale? Si es malta lager, te puede aportar 80 puntos de densidad. Si es malta Viena, 75. Si es malta cristal, 72. Por cada kilogramo, eso es lo que te aporta de densidad, de puntos de densidad. ¿Sale? La eficiencia, si tú sabes la eficiencia de tu equipo, tendrías que colocarlo. En realidad, a nivel casero, a nivel de homebrewer, es muy difícil que sepamos en realidad esa eficiencia del equipo. Así que la mayoría de veces podemos poner como el 70% de eficiencia, lo cual es el 0.7. Y ese 0. Porque además este porcentaje, esa eficiencia se pone en decimal. Entonces, si tu eficiencia es del 70%, en realidad se pone como 0.7. 384 es una constante que siempre la fórmula la va a llevar y el volumen tiene que ser en litros. Vamos a poner el mismo ejemplo del anterior que se realizó el cálculo del color. Imagina que son pues las mismas maltas, es 3 kilogramos de malta Pilsen que aporta 80 puntos de densidad, aquí lo dice, una malta Pilsen o Lager que tiene 80 puntos de densidad. 0.3 kilogramos de malta caramelo 60L que malta caramelo nos da 74 puntos de densidad. Aquí le puse 0.74. Estos puntos se ponen también como decimal. Aquí está el ejemplo. Sean 80 puntos de 0.8. Y finalmente el malta caramelo 120 que aporta 72 puntos de densidad. Aquí está el 0.72 y solo son 100 gramos, o sea 0.1 kilogramos. Recuerda que la masa se pone en kilogramos. Los puntos de densidad se ponen como decimal. La eficiencia se pone igual como un decimal, así que si no la conozco le debo de poner 0.7 y pues todo eso multiplicado por 384 y dividido entre 20. Si tienes la oportunidad de pausar el video y corroborar estos cálculos, pues debería de darnos justo estos valores. De la malta base, por la cantidad obviamente, nos da 32 puntos de densidad. Las maltas la malta caramelo 120 nos dan solo casi un punto de densidad. Sumados, todo esto nos dan 36.16 y convertidos a densidad, si nosotros la midiéramos, tendría que ser equivalente a 1.036. Eso significa, si nos da 36 puntos, es porque teóricamente podríamos tener 1.036 medidos en una densidad relativa, que es la densidad que podemos calcular cuando tomamos una muestra en una probeta y sumergimos ese densímetro flotante. Nos dice que es 1.036. Entonces, justo este es el cálculo teórico previo que podríamos calcular. ¿Sale? Y después son unos porcentajes. Así es realmente como uno puede predecir. Si yo en realidad quisiera que de inicio tuviera 1.050, pues tengo que ver cómo aumento o cómo modifico esta cantidad y tipo de malta. Obviamente tendría que ir aumentando, dependiendo de cuál aumente, pues va a ir aumentando obviamente los puntos de densidad. Sin embargo, ojo, de maltas caramelo, aumento los colores, voy a aumentar la densidad, pero posiblemente, aunque yo la aumente, no va a fermentar. Porque acuérdate que los azúcares que provienen de maltas caramelo no fermentan, o fermentan en una proporción muy, muy baja. En realidad no tendría un grado alcohólico alto, tendría una densidad alta, lo cual podría convertirse en una cerveza ligeramente espesa. Sin embargo, si aumento la cantidad de malta base, aumento los puntos de densidad y aumentaría por ende también
los azúcares fermentables y la proporción de alcohol. No aumentaría el color, no aumentaría tanto como si aumentara la malta caramelo, en fin, tendríamos que ir viendo cómo aumentarlos y obviamente sin mover los litros. Los litros serían los mismos para que todo esté concentrado. Así vamos jugando, va a ser cálculos previos. ¿Sale? Y algo bien importante, que va de la mano con lo que te acabo de mencionar. Si la densidad aportada viene de maltas base, de eso puede fermentar aproximadamente un 80%. ¿Qué quiere decir? Que de estos 32 puntos que aportó la malta base, el 80% de esos sí se van a convertir en alcohol. Y de esa densidad calculada, de las maltas especiales, en promedio, dependiendo de qué tipo de malta, pero en promedio solo fermentan un 10%. Con esto, tú puedes más o menos predecir la cantidad de alcohol. Porque de este mismo cálculo, esta primera parte es una malta base, una malta Pilsen. Estos 32 puntos que aportan, el 80% sí van a fermentar. Y de estos que son maltas caramelo, como son maltas de especialidad, solo podrían fermentar el 10%. ¿Sale? Maltas bases de 80 a 90. Vete al mínimo, vete a que puede fermentar un 80%. Si fueran maltas horneadas, de ahí todavía casi, como la malta Munich, por ejemplo, de ahí todavía el 70% todavía fermentaría. Fermenta un poco menos, pero todavía fermenta. Pero las maltas especiales como las caramelo tostadas, las biscuit o melanoidina, cualquiera que fuera una malta especial, de esos puntos que aporta densidad, solo el 10% realmente sí fermenta. Si hacemos el cálculo, aproximadamente el 28% de estos 32 puntos, en realidad son 27 puntos. Es decir, que esto era previo a fermentar. Pasan los 15 días y en realidad todos estos 27 puntos desaparecen. Ya se convirtió en alcohol. Entonces, el 80% de estos puntos se convirtió en alcohol, te van a desaparecer 27. Le vamos a restar 27 puntos. De los 36 que teníamos, quitaremos de 27 que sí fermentaron, de malta base. Y de estos que son maltas especiales ya hay menos, porque de los 3 que aportaba la malta caramelo 60, solo el 10% más o menos, o sea, el 23, por ejemplo, 0.23, suponiendo una prox, si fermentaría, solo le vamos a restar 0.23 y ahí ya es mucho menos. Y del 0.97, que era el punto de densidad que había aportado la malta caramelo 120, su 10% es 0.9. En realidad, lo que le vamos a restar es muy poquito. En realidad fermentó muy poquito. Todo el aporte de alcohol se va obviamente por las maltas base, que casi aporta el 80% de sus azúcares y se fermentan. El otro 20% pues se queda obviamente en proteínas, en color, en cuerpo, que quedó ahí disuelto de varias otras moléculas, pero de lo que sí aportó de densidad, casi solo el 80% sí se va hacia azúcares totalmente fermentables. Entonces, si sumáramos 27.37 más 0.23 más 0.09 nos da 27.6. Esos puntos que sí son los que sí fermentan se restan de los puntos iniciales, entonces en realidad nos quedaría 1.009. Recuerdo que si al inicio teníamos 36 puntos, eso era como si fuera una conversión a 1.036. Y si de esto que sí fue fermentable nos da un equivalente a 27.6, es como si le restáramos 1.027. Así que si restamos esos 36 puntos menos 27 nos quedan 9. La densidad final podría ser de 1.009. Y previamente ya habíamos visto una fórmula para cálculo de alcohol que es densidad inicial menos densidad final por 131. Ese es el valor de la cantidad de alcohol que podríamos tener. Bajo estas características, podríamos tener 3.5% de alcohol. Recuerda que solo tenemos 3 kilogramos de malta base en 20 litros. Nuestro empaste fue muy bajo. O sea, fue bajo, por eso es que tenemos un porcentaje de alcohol bajo, porque casi las maltas caramelo no nos van a aportar alcohol.
Así aproximadamente puede hacer los cálculos. Todo esto, pues espero que vayas haciendo tus notas, porque ya el día de la clase en vivo con el profesor vamos a hacer varios ejemplos y vamos a ir predeciendo y modificando cálculos. ¿Dónde los vamos a ir haciendo de preferencia? Pues en el Beer Smith. Que si esta misma cantidad de maltas se colocan, 0.1 kilogramos de malta cristal 120, 0.3 kilogramos de malta cristal 60 y 3 kilogramos de malta Pilsen, esto en 20 litros, que tal vez aquí no se alcance a ver, pero fueron en 20 litros, nos dan una densidad inicial estimada, o sea, teórica de 1.037, parecida justo a lo que más o menos calculamos. Una cantidad de alcohol de 3.6, muy parecido a lo que más o menos predecimos. Este ya es un programa totalmente especializado, del cual se va a hablar un poco en el curso, en un apartado completo, para que veas los beneficios que te da ya sin estar haciendo fórmulas, poder calcularlo, pero son muy parecidos. Algo que ellos modifican, realmente tienen cierta variación, es el color. Si yo cuantifico los colores que nos aportan las maltas, si los cuantifico por separado, son muy parecidos a los cálculos que obtenemos por la fórmula. Pero conforme le vas agregando más cantidades de maltas, ellos ya no van sumando de la misma forma. Ellos tienen un cálculo en el cual cada vez el color no se suma, sino solo se aporta cierto porcentaje. Si yo calculo, por ejemplo, el cálculo para el color que me aporte el caramelo 120, de manera individual me aporta muy parecido el cálculo. Pero cuando voy sumándole y ya tengo 3 maltas, ya no se suman cada una de manera completa el total del color. Ese es un cálculo que ellos son diferentes a la que te comparto. Yo trato de interpretar que en realidad a mayor cantidad de maltas, el aporte va siendo en menor proporción, en menor porcentaje, no tal cual una suma. Sin embargo, mira, para cálculos teóricos manuales, lo ideal es que sepamos más o menos un aproximado del color. Comparado con el Beer Smith, insisto, allí hay una variación en color. Ellos tienen muchos factores. En realidad, cuando hablemos del software, nos damos cuenta que te preguntan el tipo de equipo. Si es de una marca, ellos ya tienen valores preconfigurados. Tipo de maceración, tiempo de maceración, rendimiento de tu equipo, incluso el origen de las maltas. Si es malta alemana, inglesa, americana, en fin, tienen infinidad de factores que hacen que estos valores sean modificados y que sí, sin duda alguna, tal vez sean más exactos o más aproximados a la realidad, pero por lo menos nos acercamos bastante. Si no tienes el equipo, hay formas de tener una idea de cómo se va modificando nuestra receta. ¿Sale? Bueno, esto de densidad, cantidad de alcohol, espero que hayas tomado tus notas y que te haya servido el ejemplo, porque con ello puedes predecir de manera teórica. A partir de ahí, pues ya es llevarlo obviamente a la práctica. Y como te mencioné hace un momento, en la clase en vivo con el profesor haremos diversos ejemplos para complementar justo todo este tema. Haremos varias recetas, cálculos y predicciones y el porqué de cada una de las maltas. Por el momento, en cuestión de malta sería todo. Nos vemos en el siguiente tema.